Hola muchachos de Administración de Paquetes 2. Vamos a ver otro ejemplo de un recibo de nómina y un poco más de lo que son las funciones de fechas. Vamos a ver un poquito de otro recibo de nómina para que lo revisen y lo puedan manejar o manipular. Veamos. Vean, este es un recibo de nómina argentino. Tiene un formato diferente, pero tiene la misma idea de lo que nosotros manejamos aquí en México. Por ejemplo, aquí le ponemos el nombre de la empresa. Sí, no sé. Yo trabajaba en productos Gerber. S.A.S.B. SA significa sociedad anónima y CB significa capital variable. Entonces miren, por ejemplo aquí bueno, lo vamos a modificar después, pero lo que vamos a hacer es, como les decía, una base de datos donde tengamos los nombres de ustedes, y en esa base de datos va a ser una tabla en Excel de donde se impriman todos estos estos recibos. ¿Por qué dos recibos? Bueno, porque un recibo se queda el estudiante y otro recibo lo tiene, no sé, la empresa, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos decirle, ¿sabes qué? Aquí vamos a poner la lista de los alumnos, ¿no? De los trabajadores, no sé, Rodrigo Chávez. Aquí le ponemos Josué, ¿qué? Rosas, Ángel Barajas y Paola Hernández. Podemos hacerlo. Lo que vamos a hacer después es hacer una llamada. Josué, Paola, una llamada como base de datos, y lo que podemos hacer es vamos a ver, aquí va a ser igual. A ver si nos dejamos así, si nos deja. Vamos aquí y lo ponemos acá, le damos así y ya, ¿sí? Aquí se repite. Entonces lo que vamos a hacer es una base de datos donde la llenemos cargando un archivo, muchachos. Después vamos a crear como una emisión de un reporte de la nómina, tomando eso en cuenta, pero en automático, que podamos decir, imprímeme la nómina, entonces que imprima todos en un PDF para que puedan tener toda la nómina, los, ¿cómo se llama? Pues para imprimirse y para hacerse como un pago. Eso es lo que se hacía en, ¿cómo se llama? Es lo que se hacía en Gerber. Imprimíamos la nómina, los recibos de los empleados, y aquí en sección le podemos poner ciudad y estado, ¿sí? Fecha de ingreso. Aquí en remuneración le podemos poner salario diario, por ejemplo, ¿sí? Y le podemos poner Querétaro. Aquí también lo podemos manejar desde una base de datos. Una base de datos me refiero a una tabla escrita en Excel, muchachos.
para que no se confundan, porque hay diferentes conceptos de base de datos. Una tabla, por ejemplo, de Excel se le puede llamar una base de datos, pero hay bases de datos que en la actualidad se manejan como bases de datos, por ejemplo, relacionales, jerárquicas. ¿Qué otra? Sobre todo relacionales. Aquí la categoría puede ser el nivel, supervisor, jefatura, analista, periodo de pago, y aquí también esto es automático, ¿no? Se va manejando de manera automática. Calificación profesional, aquí podemos poner diferentes cosas. Lo que quiero que vean es, miren, aquí sueldo básico, aquí es el sueldo quincenal, ¿no? Y aquí lo que hace es traerlo de 10. ¿Dónde está de 10? Aquí está, ¿no? Este es de 10. ¿Sí ven? 1400. Antigüedad hace un cálculo, pero hace un cálculo en base a un C17, que es este dato aquí. No sé si le damos 1. Sí, ahí es un cálculo. Otro, aquí es presentismo, pues bono por puntualidad. Aquí son otros bonos y prestaciones que los calcula en base a un dato. Por ejemplo, aquí es, ¿de dónde saqué ese dato? Es un valor fijo, miren. Es un valor fijo capturado. Este también seguramente. No, aquí es E16 más E17. Este más este. Este es como la total percepción. Otra suma que es de 300. Otro presentismo no remunerado. Esos son conceptos que se manejan en Argentina. Podemos cambiarle aquí si quieren. Subtotal de percepciones y luego vienen las deducciones. Normalmente en un recibo que, bueno, es lo mismo. Lo importante es que le quitemos, que tengamos la suma de las percepciones, es esto, y la suma de las deducciones, que viene siendo esto. ¿Bien? Y entonces, por ejemplo, si lo agarramos así, me va a dar 1377, que son estos. ¿Qué sacamos como importe? Las percepciones menos de las deducciones. Esto, que es E25 menos E35. Aquí está, es E25 menos. Lo mismo, ¿sí? Estos datos son datos ya propios del recibo. Miren, recibí el importe de esta liquidación, el pago de mi remuneración al periodo indicado, ¿no? Este es un recibo generado en Argentina. Nosotros podemos cambiarlo. Bueno, quería que lo vieran también como un ejemplo, muchachos, para que vean cómo se hace una plantilla o un formato. Ahora vamos a ver un poco de algunas fechas, a ver si tenemos tiempo. Sí, un poco. Vamos a ver fechas. Fechas. Por ejemplo, aquí tenemos algunas fechas. Por ejemplo, se llaman fórmulas, fechas y horas. Algunas, vamos a verlas aquí. Esta, por ejemplo, es la hora de hoy, 12 horas. Dice que devuelve un número de serie de la fecha y hora actuales. A ver. Ok. Entonces, aceptar. Aquí le podemos poner, por ejemplo, esta. Nos regresa las 12 AM. No, aquí. La hora y ahora. Ahora es el día de hoy. Estamos a 5. Sí, ¿verdad? Estamos a 5 de octubre. Ahora, este es año, me devuelve el año correspondiente a una fecha. Aquí tengo A2 y me devuelve el 2020. ¿Sí? Luego tengo aquí un día, dice el día de una fecha representada por un número de serie.
Entonces por ejemplo, le puse el día de y me da 1. Si le pongo B2, a ver, me va a dar el día 30 de esta fecha. Luego viene como te arma, en base a unos datos que le das, te arma una fecha. Por ejemplo, yo le puse ahí 2020, primero 31. Es 31 de enero del 2020. Si yo le pongo acá, por ejemplo, aquí le pongo, no sé, si le pongo el 12, va a traer el 31 de diciembre, ¿no? En ese formato. Ahora vamos a ponerle como formato de fecha, pero fecha, esa es fecha corta, vamos a ponerle fecha larga. ¿Sí ven? Me lo cambia. ¿De acuerdo? Pues porque yo le di estos datos. Yo lo que puedo hacer es poner los datos en unas columnas y formarlos, tomarlos de ahí para armar la fecha. ¿Sí? Último día del mes, por ejemplo, aquí le estoy dando de A2. Este es enero, ¿no? Enero, pero le estoy indicando los siguientes, el siguiente es un mes, es febrero, 2 meses es marzo, aquí le estoy dando 2. ¿Sí? Y le estoy diciendo que me traiga del mes que estoy cerrando, del mes que estoy indicando, que me traiga el último día del siguiente mes, del mes más 2. Entonces fue hasta marzo. Por ejemplo, si le doy le voy a dar mira. Le voy a dar vean lo que hace. Está en el mes 6, se va al mes 8, 7 y 8. Y si yo le digo, por ejemplo, dame el mes 1, ahí está, va a traer el mes 7. Si le digo, dame los siguientes 6 meses, a ver qué hace. Me va a traer el 30, el último día del mes que estoy, más 6, que es el mes 12, diciembre. El último día. Si le digo, pónmelo como fecha larga, va a traer el 31 de diciembre. ¿Sí? Aquí dice que me devuelve la hora con un valor de hora. Se expresa como un número entero comprendido entre 0 y 23. Aquí según esto le dimos 6, pero nos trae 0. Ahí como que no está bien la sintaxis. Devuelve el número de semana del año para una fecha determinada. Por ejemplo, aquí estamos hablando de B12. Que B2 es 30 de junio. Me dice que es la semana 27, pero si le doy, por ejemplo, aquí, le digo que sea a ver qué hace. La semana 1, porque estamos en enero, 1 de enero del 2020. ¿Sí? Dice que me devuelve el mes de una fecha, se llama mes, devuelve el mes de una fecha representada por un número de serie. Por ejemplo, aquí le estoy dando el B2, que es B2, ¿qué mes tiene esta fecha? El 6. Si yo le doy, por ejemplo, en lugar de B2 le doy A2, ¿qué va a hacer? Me va a traer el mes 1, porque estamos hablando de enero, ¿sí? Aquí también devuelve los minutos, pero revuelve 0 también. Es C2, C1, C2. Podemos ponerle B2. Vamos a ver, aquí está. Devuelve el número de semana.
Vamos a ponerle aquí. Vamos a ver qué hace. 18. Semana 18. ¿Sí? Y devuelve el número de semana correspondiente a una fecha determinada. ¿Para qué nos sirve la semana, muchachos? Bueno, normalmente cuando se hacen ajustes contables, no se hacen mensuales, pero cuando por ejemplo manejamos pagos salariales para obreros, se maneja en semanas. Entonces esto nos sirve mucho para manejar los pagos de salarios de los sindicalizados en una empresa. Y el cálculo de las semanas es muy importante. Por ejemplo, ustedes que están en la preparatoria, ustedes manejan sus pagos semanales también. Se puede manejar una base de datos de alumnos, ¿sí? Este devuelve, dice, los segundos de un valor de hora. Aquí es C1. Aquí tenemos una hora. Dice las 4:48, 18 am. Y este es los segundos que tiene ese valor de hora, ¿sí? Bueno, entonces esto también apúntenlo por ahí. Vamos a ir haciendo trabajos utilizando todo el tipo de fórmulas, sobre todo las más relevantes. Vamos a ver estas, muchachos, las trigonométricas después, y vamos a ver algunos valores. Creo que ya vimos algunos, pero también vamos a ver otras funciones que son las estadísticas, que son contabilidad, varianzas, todo eso lo vamos a ver. Ingenierías, por ejemplo. Eso es mucho para hacer conversiones, conjunto, miembros. Esto más adelante lo vemos, está más complicado, ¿sí? Otra que también vamos a ver, esta búsqueda y referencia. Este nos va a servir mucho para el manejo de textos también, pero más que todo para hacer análisis de datos. Eso lo vamos a ver. Bueno, ahí lo dejamos. Nos vemos, muchachos, en la siguiente clase martes. Adiós.